Yo sé que los que estudiamos mucho la Biblia y los que leemos, hemos encontrado muchos pasajes donde Dios habla del desierto. Hoy vamos a hablar del desierto en tu vida. Y a veces esos pasajes nos muestran el carácter y el propósito de Dios, tanto para ti como para mí. Y no podemos sacar la excusa de que eso fue en el Antiguo Testamento, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y en ese sentido, cuando nosotros nos imaginamos un desierto, es un lugar árido, no hay agua, estamos solos, hace mucho calor y como que no se ve el otro lado. Y ese lugar al que llamamos desierto, nosotros no quisiéramos pasar ningún tiempo ahí. Es muy raro que la gente diga, no, me voy a pasar vacaciones al desierto. Muy raro. Entonces en un desierto hay circunstancias muy poco atractivas, ¿sí? Y la falta o ausencia de todo lo que tenemos, que estamos acostumbrados a tener en nuestra vida cotidiana, eso hace que nosotros no quisiéramos saber ni estar en un desierto. Entonces, como les decía, en la Biblia Dios nos habla de algunos pasajes y del plan de Dios en cada uno de nosotros, si Él nos lleva al desierto. Y podríamos decir de una manera definitiva qué significa la palabra desierto desde la perspectiva de Dios. Y podríamos definir la palabra desierto como el espacio entre la promesa que Dios le da a su pueblo y su cumplimiento. Vuelvo y lo repito. El espacio entre la promesa que Dios le da a su pueblo y su cumplimiento. Voy a leer un pasaje que todos nos conocemos aquí, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y la palabra del Señor dice así, versículos 1 y 2, capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Jesús lleno del Espíritu Santo, mira que está lleno del Espíritu Santo después de volver del Jordán, ya había sido bautizado. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Señor, es esa lámpara que alumbra nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Bendito Padre, venimos aquí a adorarte, a bendecir tu nombre, a exaltarte, a reconocerte como el Dios de nuestras vidas. El día que tú nos diste vida, Señor, nos pusiste nombre. Y sabemos, Señor, que tu propósito se cumplirá en cada uno de nosotros. También venimos a limpiarnos, Señor, a pedirte perdón, porque te fallamos, pecamos, Señor, con nuestra mente, con nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que nos limpies. Tu preciosa sangre derramada en la cruz de Calvario es la que nos redimió y nos perdona todos nuestros pecados. Señor mío, que tu palabra corra como manantial de agua viva en los corazones de todos mis hermanos y que lo que hablemos aquí, Señor, que sea tu palabra, Señor, que podamos ser edificados como piedras vivas en ese precioso edificio, el edificio de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Uno de los pasajes bíblicos más representativos de lo que estamos hablando hoy tuvo que ver con el pueblo de Israel, cuando estuvo esclavo en Egipto. Ustedes conocen ya la historia. Dios le dice a Moisés, habla a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo al desierto para que me sirva. El plan de Dios para el pueblo de Israel era sacarlo de la esclavitud de Egipto. Miren de la perspectiva de cada uno de nosotros, porque nosotros también tenemos cadenas, estamos esclavos de algo. Y Dios vino a romper esas cadenas, vino a liberarnos de la cautividad, vino a romper esas cadenas de iniquidad. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para llevarnos a la tierra prometida. No somos el Israel físico de aquel entonces, pero sí somos un plan de Dios, la iglesia. Y Dios tiene un plan para quitarnos
la esclavitud que tenemos de las cosas del mundo, porque nos está preparando para ir allá donde todos quisiéramos ir, ¿verdad? Lo más importante de este viaje a través del desierto era que Dios iba a estar con ellos. Era una prueba, era un desierto, estaban cansados, 600,000 personas, todos en fila, y empezaron a quejarse. Pero sin embargo Dios les proveyó, les dio el agua, les dio el maná, proveyó sus necesidades. Sabemos que la Biblia nos dice que el zapato iba creciendo a medida que crecía la persona y que sus vestidos no envejecieron. Cuando un hijo de Dios está pasando por un desierto, por fe puede estar seguro que Dios lo acompaña, que no está solo. Y nosotros cuando predicamos o cuando hablamos, cuando somos instrumentos de consolación, aquellos hermanos que de pronto están enfermos o pasando por un momento difícil en su vida, tenemos que mirarlo desde la perspectiva de Dios. Ay, hermanito, qué mala suerte. No. Míralo desde otro punto de vista, porque tenemos que estar atentos a lo que Dios está moviendo en nuestras vidas. José, el hijo de Jacob, ¿quién no lo recuerda? Desde que José recibe de parte de Dios la promesa de que habría de venir para su vida, tuvo que pasar por varios desiertos. La vida de José de verdad que fue muy maluca, pero llegó el momento bonito. Fue vendido por sus hermanos no lo querían para nada, desde el momento en que Dios le da la visión a José, a través de los sueños. Fue vendido como esclavo por parte de ellos, fue acusado por algo que él no hizo. Y el tiempo que pasó en la cárcel, antes del cumplimiento de la promesa, y sin embargo la palabra nos dice que Dios estaba con él. ¿Dirigiendo qué? Su mente y su corazón. Podríamos hablar del desierto en la vida del rey David. El rey David, desde que recibe la promesa de que iba a ser rey de Israel, cuando el profeta Samuel lo unge delante de su padre y de sus hermanos, vienen los desiertos para este muchacho. El intento de asesinato por parte del rey Saúl, la persecución. A este varón le tocó esconderse en cuevas, pero Dios estaba con él, porque ya lo tenía como escogido para ser el rey de su pueblo, Israel. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas malucas hasta que llegó el momento del cumplimiento de la promesa de ser coronado. Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel desde el mismo día de la promesa de ser liberado de la esclavitud de Egipto y el cumplimiento de ser llevado a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Mis hermanos, no nos podemos quedar en eso de la leche y de la miel. Si hay leche es porque hay vacas o cabras, y si hay vacas y hay cabras es porque hay mucho césped. Si hay abejas, es porque hay árboles para formar los panales y hay flores. O sea, debe ser una cosa muy bonita. Y en ese sentido es que nosotros podemos mirar que era una tierra bendita, una tierra prometida que Dios le tenía asegurado a ese pueblo. Todo comenzó con él, pero nos tenemos que preguntar nosotros, ¿cuál es nuestra tierra prometida? ¿Y por qué cosas tenemos que pasar nosotros para que Dios empiece a trabajar en lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas? Sin embargo, en ese espacio entre la liberación de Egipto y la llegada a la tierra de Canaán, sucedieron cosas muy conocidas que todos sabemos. La persecución por parte del ejército de Faraón. Y Dios se glorifica abriendo el Mar Rojo. Y allí muere todo ese ejército del Faraón. La mano poderosa de Dios estaba, porque había un plan y de cumplimiento de llevar a ese pueblo a la tierra prometida.
La palabra de Dios a cada uno de nosotros nos ha enseñado que tenemos promesas, promesas hermosas, promesas de vida, de esperanza, de fe, de paciencia, de consolación. Pero cuando viene la prueba, no sé por qué nos volvemos un 8. A nadie le gustan las pruebas. Ya en el desierto comenzó a probar sus corazones. Téngalo en cuenta, mi hermano y hermana, que Dios está probando su corazón, inclusive hoy mismo, preparándolos para la llegada a esa tierra prometida. Cuando nosotros observamos cómo Dios trató al pueblo de Israel en el desierto, les manda aflicciones y les da muchas pruebas en esas vidas que tenían un propósito muy importante. Y era que Dios, cuando los ponía en atribución, los ponía atribulados por diversas pruebas, los estaba prepararnos. ¿Para qué? Para una vida eterna a su lado. Era un pueblo que estuvo 400 años, un poco más de 400 años esclavo. Y ahorita vamos a empezar a mirar el porqué, el propósito de las pruebas. Dios quiere llevarnos al cielo, pero la pregunta es si estamos listos. Muchas veces nos enfrentamos a diferentes tipos de desiertos sin estar preparados para enfrentarlos. Mis hermanos, es como el deportista que se prepara para una competencia. Es como el soldado que primero lo entrenan antes de ir al combate. Dios nos está preparando a nosotros. Y nos tenemos que ejercitar en esos dones espirituales, en mostrarnos el amor. Jesús lo dice muy claro: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. No venimos aquí a mirarnos como extraños. Se supone que somos una familia de Dios. Muchos no nos conocíamos, pero resulta que somos hermanos. Vaya usted cómo pasó eso. La familia de Dios está por todo el planeta. Olemos a Cristo. Mira lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso no viene gratis, mi hermano, y eso tampoco lo va a escoger usted. Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gozo. Gozo mientras me dicen que tengo un cáncer. Gozo porque me echaron del trabajo. Gozo porque mi esposa me pidió el divorcio. Qué cosa más difícil sentir gozo cuando hay una situación como esa. Dios está probando nuestra fe, qué tanto dependemos de Él. Ahorita cantábamos Jehová Nisi, Jehová Jireh, nuestro proveedor. Las pruebas de Dios para nuestras vidas tienen el propósito de mostrar verdaderamente dónde está nuestro corazón, qué tanto le creemos a Dios y qué tan fortalecida está nuestra fe. Muchas personas se enfrentan a diversas pruebas, tormentas de todo tipo, sin la convicción de que Dios los está acompañando. La falta de fe los descalifica. Y nosotros no podemos ser de esos. Que no nos pase a nosotros. Vamos a empezar a mirar un poquito esos propósitos de esas pruebas. La primera, las pruebas tienen el propósito de preparar nuestros corazones para que no nos olvidemos de Dios cuando ya entremos a la tierra prometida. Y leo este pasaje que dice Deuteronomio 8, del 11 al 18. Léanse el capítulo completo cuando estén en la casa, porque aquí hay un pasaje muy delicado, que a veces el orgullo que el ser humano tiene y no reconoce. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda
que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y preparándote para a la postre hacerte bien. Se parece mucho a Romanos 8:28, un versículo favorito de mi esposa. Que todo es para bien para los hijos que aman a Dios. Nuestras emociones y nuestros sentidos nos pueden mostrar algo diferente a lo que Dios nos quiere mostrar. Y tenemos que estar muy asentados en la fe, que así tus ojos te digan que la cosa está mal, confía en Dios, que es para bien. Amén. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Uy, yo conozco mucha gente que dice eso. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Mis hermanos, cuando nosotros leemos los salmos y cuando leemos muchas promesas, Dios tiene grandes cosas, no solamente en la vida venidera, allá en el cielo, sino aquí en la tierra, para aquellos que caminan en camino de rectitud, que caminan por la senda que el Señor trazó desde los tiempos antiguos. No es del hombre enderezar los caminos. Nosotros no podemos. Por eso encomendamos nuestros caminos a Jehová. Por eso le entregamos a Él el señorío de nuestra vida, para que Él nos dirija por el camino correcto. Y solo así podríamos esperar que si no hay otro propósito diferente a Dios, vamos a evitar muchos desiertos. Como dicen por ahí, póngale la firma. Muchos de nosotros cuando nos pasa esto pensamos en muchas cosas por hacer con lo que Dios nos da. Hay gente que quiere comprar un bote, yo no sé para qué. O quieren una casa grande de 5 o 6 habitaciones. ¿Y quién va a limpiar esa cosa tan grande? Yo no sé por qué el corazón se nos va. Y a veces los ve uno por ahí, se los encuentra, y es que comprando la loto. Oye, te quieres hacer millonario, ¿y qué vas a hacer con toda esa plata? Se te va a torcer el corazón. Y en ese sentido, nos olvidamos del llamado de Dios y del propósito de las riquezas que Él nos da y nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo. Como lo dice el apóstol Pablo en segundo capítulo de Efesios. Las pruebas en nuestra vida tienen otro propósito, que es quitar la mentalidad de esclavo en tu corazón. Vamos a repasar un poquitico lo que le pasó al pueblo de Israel para que identifiquemos que a veces esa mentalidad de esclavo la vemos en personas hoy en día cuando dicen, es que yo toda la vida he sido así y nadie me va a cambiar. Cristo nos liberó del yugo de la esclavitud del pecado. El ejemplo que nos da la Biblia de lo que pasó en el pueblo de Israel después de ser liberado de la esclavitud de Egipto por 400 años, era que seguía pensando como esclavos. Su mentalidad seguía siendo de esclavo. Números 11, 4 y 6, para que lo lea en la casa. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, empezó la quejabanza, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comías en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Yo sé que hay mucha gente, Dios dice que en lo mucho, poquito que nos dé aprendamos a estar contentos.
Y muchas veces si estamos pasando por ciertos momentos difíciles, Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es tener fe y creerle a Él. Pero se vuelve difícil a veces. Muchos extrañan muchas cosas que Dios de una u otra manera ha eliminado de nuestra vida en Cristo Jesús. Todo lo que implicaba algo que a un hijo de Dios no le convenía, Dios en su perfecto amor se lo quitaba del camino. Yo podría decir que cuando yo llegué al primer amor y le entregué mi vida a Cristo, yo era de los que prendía el televisor todos los días. Y ya llevaban 13 días y yo como que de pronto ve un televisor. Como que me había olvidado de él. Mire cómo obra el Señor y a veces creemos que es voluntad de uno, no. Por alguna razón, ese primer amor me tenía concentrado en las cosas de Dios. Yo no sé a ustedes cómo les fue, pero a mí me lo quitó. Bueno, y otras cosas más. Cosas que disfrutábamos en el pasado y que eran causa de contaminación, no solamente física y espiritual. La parranda con los amigos. Ya ves que uno casado y con hijos y todavía con esas cosas de juventud. Dios en su perfecto amor nos ha limpiado a través del desierto que el Señor ya tenía preparado para cada uno de nosotros. Otro propósito que Dios tiene cuando nos lleva al desierto es el deseo que Él tiene de hablarnos. O sea, estamos en un mundo donde escuchamos demasiadas voces, las redes sociales, el ruido, la contaminación de ruido y todo eso. Y no entendemos que Dios quiere hablarnos a nosotros. A veces preferimos hacer el Facebook en vez de pronto encarretarnos a hablar con el Espíritu Santo. Hay tanto ruido que el Señor tiene que crear condiciones no agradables y llevarnos al desierto, porque solo allí vamos a escuchar su voz. Cuando el desierto de una enfermedad, un divorcio, lo que hablábamos ahorita, esas cosas malucas que no quisiéramos que llegaran a nuestras vidas, tenemos que verlas bajo la perspectiva de Dios. Solo así podremos acercarnos y escuchar su voz a través de su palabra. Mire lo que dice Deuteronomio 8, 2, 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar los mandamientos de Él. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios tiene que permitir los desiertos en las personas para poderse darse a conocer a veces. En el libro del profeta Oseas hay un versículo que dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. No sé si ustedes se han dado cuenta, mis hermanos, que cuando existe la necesidad, la gente pone mal los ojos en el cielo, pidiendo ayuda, pidiendo ese oportuno socorro. Porque el hombre, poco a poco con esas cosas. Y lo más importante, la historia de Oseas, creo que ustedes ya la han leído, y su concubina Gomer, era una niña que era indigna, y que no reconocía que era Dios el que la sustentaba, el que le daba el trigo, le daba el vino, el aceite, el oro y la plata. Pero mire cómo trabaja Dios de lindo, que como dice en Oseas 2:14, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Póngase en la posición de rebeldía como el hijo pródigo. ¿A dónde lo tuvo que llevar el Señor? Conocemos la historia del hijo pródigo.
Le tocó comer comida de marranos hasta que volvió en sí. Pero ¿quién le devolvió en sí? ¿Quién le dio ese arrepentimiento? Dios, al llevarlo al desierto. Oh, he pecado contra mi Padre y contra el Dios del cielo. En la casa de mi Padre todos los jornaleros tienen comida y he aquí yo perezco de hambre. A veces Dios nos tiene que poner de esa manera para que podamos reconocer que estamos tomando decisiones equivocadas, que necesitamos corregir el camino, que solamente cuando estamos en el camino del Señor y que ponemos nuestra mirada en los ojos de nuestro Señor Jesús, nosotros vamos a caminar como a Él le agrada, no como nosotros queramos. Nosotros tenemos la maldad y el pecado aquí adentro. Otro punto por el cual Dios quiere llevarnos al desierto es quitar la queja de nuestra boca. ¿Cómo nos quejamos? La murmuración es algo que a Dios no le gusta para nada. Como decimos en Colombia, el chisme. La murmuración le costó al pueblo de Israel 40 años en el desierto. La historia de los 2 espías en la tierra de Canaán, si se acuerdan de eso, fue la tapa del pomo donde Dios manda juicio a su pueblo. A veces los desiertos son juicio de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos estamos portando mal. ¿Cómo mal lo podemos explicar? Este fue un ejemplo de cómo el desierto se convirtió para Israel en juicio por su pecado de murmuración. Y mire lo que dice en Números 13, 31, 32. Mas los varones que subieron con Caleb dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Se les había olvidado que Dios iba como poderoso gigante para pelear sus batallas. Dios les había prometido esa tierra y se las iba a entregar. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Empezaron las malas noticias, las falsas noticias. Y decían de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y usted puede seguir leyendo ese capítulo. Mejor dicho, ustedes, hermanos, ven que este pasaje bíblico nos está mostrando que las noticias mentirosas vienen desde esos tiempos. Eso no es de ahora. Eso no es nuevo para esta generación de nosotros. Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó de 2 voces y el pueblo lloró aquella noche. El pueblo prefirió creer las malas noticias y no le creyeron a Dios que iba con ellos y que le había de mostrar su poder con todas las señales que les había mostrado desde Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Falta de fe, falta de fe. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ojalá, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y eso fue exactamente lo que pasó. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque Dios nos dice: cuida mucho tu boca. Te di 2 ojos, 2 oídos, pero te di una boca para que hables menos. Porque en la boca está la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Ellos declararon eso. Eso fue lo que les vino. Otro propósito que Dios tiene con el desierto es formar nuestro carácter. Ahorita hablábamos: ay no, a mí no me cambia nadie, yo soy así. ¿Qué significa la palabra carácter? Son las cualidades que caracterizan a cierto grupo de personas. Y hoy vamos a hablar no de otra gente, vamos a hablar de nosotros. Un cristiano se caracteriza por llevar todas las cualidades que caracterizaban a nuestro Señor Jesús. Un cristiano se caracteriza por su bondad. Jesús fue bueno con toda la gente. Su amor, su gozo, su fidelidad,
todos los frutos del Espíritu Santo. Y uno de los propósitos del desierto es que seamos más parecidos a Jesús. A medida que vamos siendo transformados a su gloriosa imagen, el apóstol Pablo nos expresa lo siguiente en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Otro de los propósitos que Dios tiene para sus hijos cuando los lleva al desierto es pulir las asperezas. Los hijos de Dios tienen que pasar por el fuego para ser probados. Somos piedras preciosas, pero que necesitamos ser pulidos. Dios quiere quitar toda aspereza en nuestras vidas. Ese mal carácter, esa forma de hablar, esa forma de responder, esa forma de mirar. ¿Dónde está el amor? Tenemos que quitar esas cosas, a Dios no le gusta. En Juan 15:2, el Padre Celestial dice que nos poda, nos quita esas ramas que ya están dañadas, que están podridas, que no sirven para nada, para que entre el aire, para que entre la luz del sol y podamos dar fruto. Los árboles cuando los podamos se ven más bonitos y eso nos pasa a nosotros también. Y esas ramas muchas veces, aunque ustedes no lo crean, son ramas de orgullo, de autoconmiseración. Otro de los propósitos de Dios con el desierto es poner en nosotros un corazón de siervo. Ustedes saben que hay gente que no le gusta servir en la iglesia, no sé por qué, pero qué rico poder servir, sentirse útil. Dios puede colocar a algunos de ustedes en posición de poder o en posición de autoridad, así como lo hizo con José y con el rey David. Pero Él quiere que seamos como Jesús, siendo llamados hijos de Dios, que adoptemos la forma de siervos, así como Jesús lo hizo. Ustedes recuerdan cuando la madre de los hermanitos Zebedeo se acerca a Jesús y le dice: Señor, quiero pedirte algo, que mis dos hijos, uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire que esa manera de pensar ya venía desde aquel entonces. Entonces Jesús los llama en Mateo 20 y les dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Corazón de siervo. ¿Saben una cosa? Que muchos no pasan esta prueba y se quedan dando vueltas en el desierto. No sé buscando qué, porque no entendieron que el propósito de Dios era ponerles un corazón de servicio. Otro de los propósitos de Dios al llevarnos al desierto, y con esto termino, y quizás el más importante para nosotros, es hacernos saber que en tu desierto o en mi desierto, nuestro Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo antes de ser llevado por Él mismo al desierto, y que Él está con nosotros. Nosotros como hijos de Dios ya fuimos sellados con la presencia del Espíritu Santo. Que a veces no le hacemos caso, es otra cosa. Y con mayor razón se nos llama a enfrentar las tormentas y las pruebas en el Espíritu, sabiendo que el Padre Celestial nos acompaña en la prueba. Y nuestra fe tiene que dar testimonio de eso. Hebreos 12:2. Ustedes ya se lo saben. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira esta parte tan bonita. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Jesús fue con gozo a la cruz. ¿Y saben por qué? Porque Él sabía que el fruto de ese sacrificio iba a ser la redención de nuestras almas. Menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese fue el premio, que Dios lo exaltó a lo sumo y lo sentó a su diestra. Jesús fue con gozo a la cruz porque sabía que al hacerlo nos rescataría de la muerte y nos daría vida con Él. Ese fue su gozo.
la salvación de nuestras almas. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos.